En este video, jóvenes, voy a explicarles las reglas de derivación. Son las fórmulas básicas para representar las propiedades de la derivación cuando tenemos varias funciones, eh, una función que puede ser resultado de varias otras funciones. Por ejemplo, volvamos, me pasé una. Ya, acá es donde quiero estar. Ahora sí, suma. Cuando tenemos que derivar una suma de funciones, miren acá dice, el paréntesis dice, y se lee desde afuera. Derivada de una suma de funciones, dentro del paréntesis rojo, tenemos una suma de funciones. Y se lee desde afuera. Derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. ¿Qué significa? Si tenemos dos funciones sumando y queremos derivarlas, 2, 3, 4, 100 funciones sumando y las queremos derivar, entonces lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las funciones y sumar las derivadas, sumar los resultados y se lo lee así. La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de esas funciones. Tal como está escrito aquí, tal como se los escribí al lado derecho, es la forma de interpretar esa fórmula. Abajito, la derivada de una resta de funciones es igual a la resta de las derivadas de esas funciones. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, Inge, está claro. Ya. Lo vamos a entender mejor con ejemplos, pero tengo que explicar. Después tenemos la derivada de una multiplicación de funciones. Ahora sí, pónganme atención. Repetimos esa multiplicación. ¿Cuántas funciones hay aquí adentro? Dos. Entonces repetimos la multiplicación dos veces. En la primera multiplicación, la primera función está derivada y la segunda no está derivada. Más. En la segunda multiplicación, ahora alternamos la derivada. La primera no está derivada y la segunda sí está derivada. Imaginen si hubiera sido así. Una multiplicación de f por g por h, tres funciones. ¿Cuántas funciones hay? Hay tres. La derivada de esa suma, digo, de la multiplicación de esas tres funciones, la derivada va a ser ese número de funciones. Son tres funciones, así que tres veces la multiplicación más f por g por h más f por g por h. Y lo que vamos a ir alternando es donde va a ir la derivada. En la primera multiplicación, la derivada va en la primera función. En la segunda multiplicación, la derivada va en la segunda función. En la tercera multiplicación, la derivada va en la tercera función. Si fuera una multiplicación de 100 funciones y quiero derivar, tengo que poner 100 veces esa multiplicación y sumando. Y el apóstrofe, esta comillita, esa prima de la derivada va a ir intercalando. En la primera multiplicación va en la primera función. En la segunda multiplicación, en la segunda función. En la tercera multiplicación, en la tercera función y así sucesivamente. ¿Ya? Después se tiene la derivada de una división. Derivada de una división es igual a la multiplicación de las funciones, pero restando, ¿ya? La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda, todo eso dividido entre la segunda función elevada al cuadrado. Y todo eso está escrito acá para que lo puedan entender. Pero yo se los expliqué más rápido, ¿verdad? Derivada de una división es igual a la derivada de la primera
por la del denominador, menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador, y todo eso entre la función del denominador, pero elevada al cuadrado. ¿Ya? Finalmente, la derivada de una constante por una función, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Se elimina el paréntesis, miren, y sería la constante por la derivada de la función. Finalmente se tiene la regla para derivar funciones compuestas, funciones que están compuestas de otras funciones. Hasta ahorita debe estar en chino lo que les estoy hablando, porque no estamos viendo derivadas todavía, en fórmulas generales. Pero luego van a volver a estas fórmulas para poder resolver. ¿Ya? Entonces, miren, dice la última de la tabla. La derivada de una función compuesta, donde g, la función g, es una función de otra función f, y esa función f es función de x. Ahí está compuesta. No es solo g de x, no es solo f de x, es una función g que está en función de la función f, y f está en función de x. Entonces, va a ser derivada de la función que se ve primero, de la función g de f de x, por la derivada de la función f de x. Eso lo vamos a ver luego cuando veamos derivación de funciones compuestas. ¿Ya? Inicialmente vamos a comenzar derivando funciones simples. ¿Quién se acuerda cuál es la fórmula de la derivada por definición? A ver, díganme. Derivada por definición, o f' de x, es igual al límite cuando delta x tiende a ser cero, ¿de qué? De f de x más delta x menos f de x, todo eso, delta x. ¿Correcto o no correcto? Sobre el texto. Está correcto, ¿verdad? Sí, Esa es la derivada de una función. Con esa fórmula podemos derivar cualquier función que queramos. ¿Listo? Lo malo es que es largo. Lo malo es que es largo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Listo? Aquí tenemos ya derivadas de funciones. Miren qué bonito. Miren qué bonito. La primera función. A ver, vamos. Yo voy a comenzar ya a hacer ejemplos. Esperen un momento, voy a poner pausa. Y vamos a comenzar a hacer. Miren, lo que estamos viendo ahora son las tablas de derivación de funciones simples. Les dije que recuerden la fórmula de la derivada por definición, ¿cierto? Ahora miren, la primera derivada, cuando la función es una constante, dice, cuando f de x es igual a un número, la derivada de esa función es cero, para todo número constante que pertenezca a los números reales. ¿Han entendido? ¿Listos o no? Espero que hayan entendido. Vamos acá. ¿Qué les acabo de decir? Si f de x es igual a una constante, entonces la derivada de esa función f de x es cero. Una aclaración. Para todo x que pertenece a los números reales. Ustedes sí han visto números reales en ecuaciones en matemáticas 1, ¿no es cierto? Entonces la fórmula dice, si la función es una constante, la derivada es cero. ¿Qué significa? Lo veamos con nuestra derivada por definición. ¿Listo? Dice,
A ver, veamos. F de X igual a 7. ¿Ya? Voy a demostrarles por la derivada por definición, gráficamente y también analíticamente. Tenemos X y aquí tenemos Y igual a F de X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí imaginemos que está 7, ¿ya? Esta es la función Y igual a 7. Es una constante. Y siempre es 7. ¿Ya? Entonces, dice, f' de x, si derivo por definición, les dije, con la derivada por definición podemos derivar cualquier función. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a ser 0 de f de x, perdón, f de x más delta x, todo eso menos f de x, cuando delta x tiende a ser 0. Esa es la fórmula de derivada por definición. A ver, nosotros vayamos viendo en esta nuestra función. Imaginen que aquí está f de x. Aquí está x. ¿Cuánto vale f de x? Vale 7. 7. Y le sumo este delta x, va a ser x más delta x. Subo aquí. ¿Cuánto va a ser f de x más delta x? Va a ser, ¿cuánto? 7. Siempre es 7. Entonces, miren, f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a ser 0. Entonces, tenemos f de x más delta x vale 7 menos. ¿Cuánto vale f de x? 7 sobre delta x, 7. 7. ¿no? Sobre delta x. ¿Cuánto será ese delta x? Ahora, para hallar el límite, reemplazo valores de delta x igual a 0 y me va a salir que el límite es 7 menos 7 sobre 0. Eso es 0 sobre 0. Igual a indeterminación, ¿verdad? ¿Cómo levantamos la indeterminación? La derivada de la línea. Factorizando. Una Ahora, factorizada. vamos a ver, ¿ya? Límite de cuando delta x tiende a ser 0. Entonces, miren, tenemos 7 menos 7 entre delta x. 7 menos 7, ¿cuánto es? 0. Ahora, 0. 0 entre cualquier, ¿cuánto es? Antes de reemplazar. 0 entre cualquier número. ¿Cuánto? 0 entre cualquier número. 0 entre cualquier 0. Perfecto. Ya, ahora voy a pasar en limpio. 0. Perfecto. Voy a pasar en limpio y digo, el límite cuando delta x tiende a ser 0 de 0. Y digo, entonces reemplazo valores de delta x igual a 0. Entonces el límite va a ser 0. ¿Y dónde meto el delta x igual a 0? No puedo meterlo en ningún lugar. Y ese límite hemos dicho que es la derivada. Fácil y hermoso. Miren cuántos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pasos. Si yo me hubiera acordado de esta fórmula, derivada de una constante es, ¿cuánto es derivada de una constante? Miren, Cero. Multiplicado por la misma constante. mi función f de x vale 7, ¿verdad? Ahora, mi función es una constante, así que derivada de 7, ¿cuánto va a ser? 0. 0. 7.
Derivada de un número es 0. Me ahorré 8 pasos y media página de mi cuaderno. ¿Creen que valga la pena que ustedes se aprendan estas tablas de derivadas? ¿O quieren derivar Sí, por definición? ¿Quieren aprenderse solo esta fórmula o quieren aprenderse estas fórmulas? ¿Qué prefieren? aprender las fórmulas. Aprender las fórmulas está más barato, ¿no ve? Sí, Luis, dije. Y esa es Sí, una. Les voy a hacer unas dos derivadas más por definición para que vean lo valioso que es aprenderse estas formulitas. Obviamente es importante que sepan derivar por definición, por cultura general y demás, porque ustedes están estudiando a nivel licenciatura y eso les distingue de los estudiantes de colegio o de algunas personas que no están estudiando a este nivel. Pero tampoco, pues, tienen que hacerse a los capos y derivar todo por definición si les va a tomar una hora o una media hora. Si recuerdan una derivada, es como les dije. Si alguien les dice buenos días, ¿qué contestan? Buenos días. buenos días. Sin pensar, ¿no ve? Si les dicen buenas noches, Buenas noches. buenas noches. Están pensando tanto para responder el saludo. Entonces, jóvenes, vamos a derivar un par más. Voy a nuevamente habilitar otra diapositiva más. Y vamos a realizar la siguiente derivada. ¿Listo? Ya me pasé. Ahora vamos a hacer una derivada con la segunda fórmula. Dice la función identidad. ¿Qué es la función identidad? La función identidad dice y es igual a x. Eso nos dice la función identidad. Cuando la función es la identidad, entonces la derivada y' vale 1. Eso nos dice esta formulita. La demostremos con la derivada por definición. Entonces, miren, mi f de x es igual a x. Por lo tanto, aplicando la derivada por definición, sería f' de x igual a el límite cuando delta x tiende a ser 0 del cociente donde delta x va a estar en el denominador, pero en el numerador va a estar la función f de x más delta x menos la función f de x. ¿Ya? Ahora, lo que necesitamos hacer es establecer cuánto es f de x más delta x. ¿Qué tenemos que hacer? En nuestra función f de x, agarramos. ¿Cuál es nuestra función f de x? Aquí está, ¿no es cierto? Lo que tenemos que hacer ahí es reemplazar valor. En lugar de x colocamos x más delta x. ¿Ya? ¿Está entendido? Entonces, ahí en nuestra función f de x, en lugar de esta x, coloco x más delta x. Y f de x es solamente la función f de x, que es x. ¿Está entendido ahí, jóvenes? Esta es la clave para que hagan derivada por definición. F de x es esto de aquí. F de x más delta x, agarramos nosotros y reemplazamos x más delta x en lugar de cada x de nuestra función. Ahora ya está listo para derivar por definición. F' de x va a ser igual a límite cuando delta x tiende a ser 0
del cociente. El cociente siempre va a ser el mismo, delta x. F de x más delta x, ¿dónde está? Aquí está. Es x más delta x. Menos. F de x, ¿dónde está? ¿Está? ¿Cuánto vale f de x? ¿Han entendido? Esto de acá es f de x más delta 1. x. Menos f de x, que es x nada más. ¿Ya? Si yo reemplazo delta x, digo, reemplazo el valor de delta x igual a 0, entonces el límite, y el límite es la derivada, ¿no? Entonces la derivada va a ser igual a x más 0 menos x, todo eso entre 0. Eso es igual a x menos x, ¿cuánto es? 0 entre 0 0. es una 0. indeterminación. No podemos presentar resultado de indeterminación, así que levantamos la indeterminación. Y decimos, derivada de f de x es igual a x más delta x menos x sobre delta x, perdón, hay que ponerle límite, ¿no? Hay que ponerle límite. Ya lo voy a escribir el límite. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a ser 0. Ya, entonces, si reemplacé, me salió indeterminación 0 entre 0. Entonces, todavía no se reemplaza. Para levantar la indeterminación hay que esperar. ¿Qué hay que hacer? Hay que realizar la operación que nos indica acá en la función. Primero hay que realizar la operación. ¿Qué operación podemos realizar ahí adentro? X menos x. Simplificar. Simplificación. Están bien, Simplificar. practicando muy bien para su examen. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta x entre delta x. Ahora sí, ¿reemplazo valores o tendría que hacer algo más, joven? Dividir nomás. ¿Qué pasa si divido? ¿Por qué tendría que dividir? A ver, ¿qué pasa si divido delta x entre delta x? El resultado sería 1 menos. Y si no dividiera, está muy bien, pero y si no dividiera, ¿qué pasaría? Reemplazo valores de delta x igual a 0, sería 0 entre 0, ¿cuánto es? Una indeterminación. Determinado. No, pues macana, entonces no me sirve de reemplazar. Que tengo que hacer, lo más lógico es, cualquier número entre el mismo número es 1. Ahora sí, miren, 1. la derivada de f de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 1. Límite de una constante es la misma constante. Por lo tanto, no hay que reemplazar ese delta x igual a 0. No hay dónde reemplazar ese delta x, por lo tanto, la derivada de x vale 1. Si yo hubiera hecho caso y hubiera aprendido las fórmulas, la función identidad, si es solo y igual a x, la derivada es 1. A ver, miren, en un solo paso. Si f de x es igual a x, la derivada de f de x es igual a 1. ¿En cuántos pasos lo resolví? En un paso. Si no, si no me acordé de estas fórmulas de acá, pero sí me sé muy bien la fórmula de derivada por definición, que es esta de aquí. ¿En cuántos pasos lo hice?
Primero tendría que haber hallado cuánto es f de x más delta x, cuánto es f de x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos. Y más que el anterior. Vayan viendo que cada vez las funciones se están haciendo más complejas. Se están complicando un poquito más. Así que las derivadas por definición se van a ir viendo, se van a ir volviendo un poco más complejas también. ¿Ya? Veamos una más, la de la derivada de un término algebraico, para demostrarles por última vez la derivada por definición y a la vez demostrar la fórmula. ¿Listo? A ver, voy a insertar una más. Ya está. Ahora sí. Ya. Ahora sí. La siguiente fórmula de derivada es si la función es un término algebraico. Por ejemplo, f de x es igual a 5x al cuadrado. ¿Está bien? Veamos. Si yo me supiera la derivada dice, la derivada de un término algebraico es baje el exponente a multiplicar acá, mantenga el coeficiente, mantenga la variable, y el nuevo exponente va a ser el que había menos 1. Entonces, miren, baja el exponente. Entonces, su derivada es la que está ahí escrita, pero yo les digo, baja el exponente en, se mantiene la constante, la variable se mantiene, y el nuevo exponente es el que había, pero le restamos 1, n menos 1. Y es esta formulita de acá. ¿Ya? Si yo me acuerdo y aplico esa formulita, digo, f' de x es igual. Baja el exponente, 2 por, se mantiene el coeficiente, por la variable. El nuevo exponente es el que había, menos 1. Ahora paso en limpio. Entonces la derivada de esa función es 2 por 5, 2 por 5, 10. 10. X. 2 menos 1, 1. ¿Lo pongo o no lo pongo? No hay problema. Uno. Tal vez mejor no ponerlo para no confundirnos. Y este es el resultado de esa derivada. Pero por ahí a algunos de ustedes les gusta el reto, les gusta aprender, quieren aprender muy bien a derivar por definición. Entonces podríamos derivar por definición, pero con la fórmula ya lo hemos hecho en un paso. Derivando por definición, diríamos f' de x es igual al límite cuando delta x tiende a ser del cociente, donde el denominador es delta x y en el numerador está f de x más delta x, todo eso menos f de x. F de x es, ¿cuánto? 5x al cuadrado. F, 5x cuadrado. exacto, f de x más delta x. Para obtenerlo, lo que tengo que hacer, fíjense, para obtener f de x más delta x, hay que reemplazar el valor de x igual a x más delta x. ¿Qué significa? Que todo esto tengo que colocarlo en lugar de cada x de mi función f de x. Entonces, miren, va a ser 5 por x más delta x y todo eso al cuadrado.
Tengo un binomio elevado al cuadrado. El binomio al cuadrado, el 5 de afuera lo mantengo. El binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. Ahora multiplico el 5 por cada término y voy a obtener recién lo que es f de x más delta x es igual a 5x al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado. Todo eso es f de x más delta x. A ver, para reemplazar en mi fórmula, ¿ya tengo f de x más delta x? Sí, es todo esto de acá. ¿Tengo f de x? Sí, es la de acá. ¿Tengo delta x es delta x. Entonces reemplazo valores de f de x, coma, reemplazo el valor de f de x más delta x en la ecuación de la fórmula. ¿Ya? Y diríamos, voy a escribir con un color más oscuro, a ver, la derivada de la función f de x es igual a límite cuando delta x tiende a ser cero, este cociente que parece la f de x más delta x, lo copio, 5x al cuadrado más 2x delta x más delta x al cuadrado. Muy bien. Y ahora, con otro colorcito, menos f de x. Y f de x está de color verde, ¿no? Tengo 5x al cuadrado. Ajá. Bien. Ahora, momento, jóvenes, hay un error. Lo voy a escribir con rojo. En esta multiplicación, el 5 multiplica a cada término. 5x al cuadrado más 5 por 2 es 10x delta x más 5 delta x al cuadrado. Eso es lo correcto, ¿ya? Estoy corrigiendo con rojo, ¿ya? Y abajo está delta x, nada más. Ahora sí. Si reemplazamos delta x, va a salir, a ver, aquí podemos hacer una simplificación. 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado se simplifican y nuestra derivada quedaría de esta forma. F' de x es igual al límite cuando delta x tiende a ser 0 del cociente de 10x por delta x más 5. Ya. Más 5 por delta x al 5. cuadrado. Todo esto entre delta x. Ya está. Ahora sí, puedo reemplazar valores de delta x que tiende a 0. Y sería reemplazando valores delta x igual a 0. Y tendríamos f' de x, el límite va a ser igual a 10x por 0 más 5 Por 0. por 0 al cuadrado. Todo eso entre Por 0. 0 cuadrado. Perfecto. Ahora, 0 Entonces, al cuadrado es 0. 5 por 0 va a ser 0. 10x por 0 va a ser 0.
Y voy a tener 0 entre 0, una indeterminación. Hay que levantar. Levantar indeterminación. Y vamos a levantarla, ¿ya? Miren qué largo es, se va complicando cada vez más. Entonces, f' de x, o la derivada de la función f de x, es igual al límite. Después necesito poner una más. Ahí está. Ya. Ay. Ya, ahora sí. Ahora sí, jóvenes, aquí continuamos. Entonces, la derivada va a ser igual al límite cuando delta x. Un momentito, está un poco lenta la conexión o algo. No sé cómo ocurrió eso, pero vayamos. Ya, ahora sí. A ver, ahora sí. Ya, ahora sí. La derivada de f de x va a ser igual al límite cuando delta x tiende a cero, ¿no? Delta x. Pone abajo y se va al puntero. Cuando delta x tiende a cero. ¿Ya? ¿De qué? De nuestra función. Nuestra función era de 10x delta x más 5 por delta x. 10x delta x más 5 delta x al cuadrado sobre delta x. ¿Qué podemos hacer para levantar la indeterminación? Ya hemos visto que si reemplazamos ahí, se llega a 0 entre 0. ¿Qué podemos hacer para levantar esa indeterminación? Cuando tenemos indeterminación 0 entre 0, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Factorizar ¿Qué factorizamos? el numerador. Factorizamos numerador y factorizamos denominador. El denominador no podemos factorizar más, es delta x. No, denominador. ¿Qué podemos factorizar en el numerador? Si le sacamos delta x, nos va ¿Puede a ser quedar factor común? Ujú. ¿sí?
10x más 5x. Podríamos factorizar incluso el 5, pero no necesitamos. Solo hemos sacado un delta x a cada término. Y eso es suficiente para que se simplifique con el denominador. Entonces nos queda que la derivada f' de x es igual a el límite cuando delta x tiende a cero de 10x más 5x por delta x cuando delta x tiende a cero. Si nosotros reemplazamos el valor de ahí de delta x igual a cero, nuestra derivada va a ser, nuestra derivada va a ser 10x más 5x por cero. En el denominador ya no hay delta x, ¿verdad? No hay nada en el denominador porque ya se simplificó. Así que es simplemente 1 o no hay nada. Entonces, 5x por cero, 5x por cero es cero y al final nos queda que la derivada de x vale 10x. Justo lo que teníamos aquí arriba. Contamos cuántos pasos nos costó. Con la fórmula, un paso, dos pasos, tres pasos. Con la fórmula de derivada por definición, un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 pasos. ¿Por qué he querido resolver con la derivada por definición? Porque es la definición para derivar. Sin embargo, ya estamos en el siglo XXI. Incluso hay inteligencia artificial. Ustedes le dicen a Bard, a Bing, a ChatGPT, le dicen deríveme 5x al cuadrado. Se los va a hacer por pasos. Se los va a hacer por pasos y con explicación. Les va a hacer esto, les va a hacer esto, les va a hacer esto y con explicación, ¿no? Pero no se confíen, a veces esa inteligencia, como es artificial, se equivoca. Entonces, yo por lo menos quiero que sepan aplicar estas fórmulas. Las fórmulas van a estar en libros, van a estar en internet, van a estar en sus cuadernos. Así que si alguna vez que necesitan derivar 5x al cuadrado, van a su formulita, se acuerdan un poquito de lo que vamos a ver hoy, lo que hemos visto hoy, y van a obtener el resultado. ¿Ya? Pero por cultura general ya saben la fórmula para derivar por definición. Entonces, estas fórmulas nos las tenemos que aprender. ¿Listo? Ya que hemos visto estas fórmulas, voy a volver yo a la explicación completa de estas. Un momento, por favor. Las cosas solo ocurren cuando se trabaja en vivo y en directo.
estoy habilitando la tabla de fórmulas. Ahí está, ya. Entonces, avancemos. Y aquí está la tabla de fórmulas ya completa, en grande. Aquí está. Esta es nuestra tabla de fórmulas y se las voy a explicar ahora, ya que les he mostrado cómo se fue hallando cada formulita. Miren, se las voy a leer y aquí está la descripción, lo que les he dicho. La derivada de una función constante es cero. Derivada de una función identidad, cuando y es igual a x o f de x es igual a x, su derivada es 1. Derivada de un término algebraico es igual a el exponente del término algebraico por el coeficiente, por la variable, y el nuevo exponente de la variable es el que había menos 1. Aquí se los leo. Derivada de un término algebraico o potencia, el exponente baja a multiplicar al coeficiente y el nuevo exponente es el que había inicialmente disminuido en una unidad o restándole 1. ¿Ya? Entonces, baja el exponente a multiplicar al coeficiente, la variable se mantiene y el nuevo exponente le restamos 1 al que había. Por ejemplo, hagamos unos ejemplos rápidos acá. Ya sabemos derivar, les voy a mostrar más ejemplos en este instante, con color verde. Imaginen, y es igual a 7x al cubo. Entonces, y' va a ser, ¿quién me ayuda? Aplicando esta formulita. La derivada y' es igual a, el exponente baja, 3 por 7 por x a la menos 1, pasando en limpio, y' va a ser igual a 21, x a la cuánto, al cuadrado. Otro ejemplo, f de x igual a menos 2x a la menos 4. ¿Cómo va a ser la derivada? F' de x va a ser igual a, baja el exponente, dice que baja, ahí está, menos 4. ¿Por cuánto? Por menos 2. X a la menos 4 y le restamos 1. Pasando en limpio, la derivada de f de x es igual a menos por menos, menos 4 por menos 2 es más Más 8. X. Menos 4 menos 1, ¿cuánto es? Los dos tienen el mismo signo, así que simplemente sumamos. Y ese es el 3. resultado. Menos 4 y menos 1 tienen el mismo signo, se van a sumar sus cantidades. Si tienen signo distinto, el resultado va a tener el signo del que sea mayor. Uno más de ese ejemplo. ¿Listo? F de x igual a 8x a la menos 1. ¿Ya? La derivada, la derivada va a ser menos 1 por 8 por x elevado al que había, a este menos 1, pero le restamos 1. Pasando en limpio, va a ser f' de x igual a menos 1 por 8, menos 8, x, menos 1 y menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. ¿Han visto? Menos 2. He hecho 3 ejercicios en menos de un tercio de lo que hice un solo ejercicio derivando por definición, ¿no ve? Entonces, hay que aprender a derivar aplicando estas fórmulas. ¿Listo, jóvenes? Después, derivada de un radical, de una raíz. Una raíz va a ser la derivada
Va a ser 1 sobre el grado de la raíz por la raíz enésima dentro de la raíz x a la n menos 1. ¿Ya? Pero si ustedes gustan, pueden hacer un truquito, una trampa, aunque, bueno, miren este trampito. Esto es lo mismo que x a la 1 en n. Las raíces se conocen como exponentes fraccionarios. El exponente que está sobre la variable está dentro de la raíz, ese va como numerador del exponente. Y el grado de la raíz va como denominador del exponente. A este le podemos aplicar esta fórmula. Miren, yo puedo decir 1 sobre n por x al 1 sobre n menos 1. Eso es igual a 1 sobre n por x y me va a salir un número fraccionario. ¿Ya? Sumo sacando mínimo común denominador, va a ser n, 1 menos n. Perdón, a ver, n entre n1 menos n. Ya. Pero al final de cuentas, eso transformándolo nuevamente por esta igualdad de los exponentes fraccionarios, exactamente de esta forma. Ya lo único que tienen que hacer ustedes es saber bien propiedades de los exponentes. En este momento no se los voy a hacer, luego sí se los puedo hacer cuando tenga una hoja de tamaño completo. Ahorita solo les estoy explicando cómo aplicar estas fórmulas. ¿Ya? Si tuviéramos y igual a raíz cúbica de x, la derivada y' sería a 1, todo eso entre el cubo por raíz cúbica de x a la 3 menos 1. Entonces, y' va a ser 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado, aplicando la fórmula. Cuando tenemos una función exponencial, es decir, un número elevado a x, y igual a un número elevado a x. La derivada es exactamente igual el número elevado a x por el logaritmo natural del número. En este caso, y' va a ser tal como está, 5 a la x por logaritmo natural de 5. Y ahí está derivada. Imagínense esta otra. F de x igual a 2 elevado a x. Entonces, y' o f de x' va a ser igual a 2 elevado a x por el logaritmo natural de 2. Y ya está derivada. Así de rápido son estas derivadas. Son funciones simples y sus derivadas son bien rapiditas, bien cortas. Abajo tenemos la derivada de cuando el número base es e, cuando es la función e a la x, la derivada aplica la misma fórmula. Miren, f' de x, para este caso, es igual a e a la x por logaritmo natural de. Y algo que tienen que recordar y aprenderse para toda la vida es que el logaritmo natural de e es 1. 1 por e a la x nos da f' de x igual a e a la x nada más. ¿Ya? Es la misma fórmula, pero con un caso especial. Aquí abajo tenemos la derivada de un logaritmo en base a. F de x es logaritmo en base a. Imagínense f de x igual al logaritmo en base 7 de x. La derivada f' de x dice es 1 sobre x por logaritmo natural de a.
Entonces va a ser igual a 1 sobre x por logaritmo natural de la base, que era 7. Logaritmo natural de 7. Ahí. Si es logaritmo natural de x, el logaritmo natural es igual al logaritmo en base e. ¿Ya? Entonces sería f' de x. A ver, miren. F de x igual al logaritmo en base e de x. Vamos a aplicar esta fórmula, esa fórmula para la deriva. F' de x va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de la base. Y hemos dicho que el logaritmo natural de es 1. Por lo tanto, f' de x es igual a 1 sobre x, tal como está. Esas son las fórmulas de derivadas de funciones simples. Voy a pausar la grabación. ¿Me escuchan, jóvenes? Me dice que tengo conexión inestable.